cosas de lo que, de algunas claves de esta elección que me parece que de alguna manera en las últimas semanas han pasado desapercibido por la vorágine, por el trajín, por lo que se supone en la construcción de las agendas electorales. Primer tema que me parece que hay que marcar, que pasó desapercibido, es una de las claves de la elección del domingo, es el nivel de abstención que puede aparecer en la Argentina. Veníamos con 7 elecciones provinciales antes de la de la provincia de Buenos Aires, con niveles de participación con una tendencia hacia la baja. Santa Fe no había sido la excepción, y en el caso particular de Rosario con un nivel de participación realmente muy bajo. La elección de Buenos Aires pareció romper con eso porque algunos lo explican desde el punto de vista de la polarización que se dio. Efectivamente, en Buenos Aires se alcanzó niveles de participación en la elección del 7 de septiembre que rondó el 65%, con lo cual para una elección legislativa no es ideal, pero es entre el 65 y el 70 que anduvo en Buenos Aires, es mejor que el 50 y pico, por ejemplo, que se vivió aquí en la ciudad de Rosario, que obligó a muchas repreguntas. Me parece que la dinámica que se fue dando de esta campaña electoral y algunos estudios que marcan de en principio habría una mayor participación. En una de las explicaciones de lo que fue la provincia de Buenos Aires en cuanto al resultado tan con tanta diferencia a favor de lo que fue Fuerza Patria, radicaba en que el núcleo duro, o parte del núcleo duro del mileísmo, que estaba desengañado con, con, con la gestión mileísta, no había ido a votar. Bueno, eso parece que se estaría revirtiendo desde la perspectiva de que eh, efectivamente el gobierno se juega mucho más una elección de medio término, y como que todo el mundo da por sentado que los niveles de participación van a ser los relativamente normales a los de a las elecciones de medio término, que insisto, rondan el 70% en la Argentina. Eso es un dato a tener efectivamente en cuenta. El segundo tema, el segundo elemento a tener en cuenta es el tema de la boleta única. Para nosotros los santafesinos, la boleta única ya es un instrumento, no diría archiconocido, pero bastante conocido, que no ha generado, más allá de las diferencias que tiene este analista con el instrumento de votación en sí, pero que no ha generado mayores inconvenientes a la hora de la votación, a la hora del conteo de votos, a la hora de hipotéticas denuncias de fraude y demás cuestiones, que efectivamente eso se ha visto con naturalidad en la provincia de Santa Fe desde su implementación. Bueno, a nivel nacional va a debutar el sistema de boleta única, tiene otra conformación a la que estamos acostumbrados los santafesinos, pero es boleta única al fin, y habrá que ver ahí a nivel nacional cómo se acostumbra o no el ciudadano o la ciudadana que vaya a votar. A mí me da la sensación que tiene un buen diseño, el que se ha elegido a nivel nacional, y que no va a haber grandes inconvenientes. No por ello los partidos han dejado de hacer hincapié en este dato, ¿no? En el caso de Fuerza Patria, por ejemplo, han ido marcando la cuestión de la ubicación estratégica o no en el voto, la utilización, por ejemplo, de la bandera argentina, los problemas que ha tenido el libertarismo con la cuestión del caso Esper y cómo quedó condicionado la rigidez que supone efectivamente que las boletas sean impresas por el Estado. Le jugó en contra a esta ponderación que hacía de la boleta única el propio oficialismo, porque va a llevar en la lista a un candidato en la provincia de Buenos Aires que renunció, que está sospechado y con una causa por narcotráfico, como es José Luis Esper, y eso no es necesariamente, no es precisamente una buena noticia. Pero me parece que a eso también habría que prestar la atención, aunque uno es de arranque naturalmente optimista que la boleta no va a tener
efectivamente muchos inconvenientes. Y el tercer aspecto me parece que tiene que ver con los resultados, que también a su vez hay tres formas de entenderlo, ¿no? Y que nosotros hemos venido trabajando a lo largo del año cuando advertíamos o poníamos sobre valor que lo más importante de esta elección es cómo quedaba conformado el Congreso de la Nación a partir del 10 de diciembre. Y acá me parece que hay que tener tres cuestiones muy claras. Primero, la lectura que se va a hacer a nivel de cada una de las 24 jurisdicciones. Por plantear un escenario, alcanzará el 50% de los votos el libertarismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Quién prevalecerá en Córdoba? ¿El armado de Schiaretti con Provincias Unidas o prevalecerá el mundo libertario? ¿Qué rol jugará Natalia de la Sota allí? En Santa Fe reaparecerá el escenario de tercios o estamos en presencia de un esquema de polarización. Entonces, cada una de esas provincias, de los 24 territorios, efectivamente va a dar un resultado que va a tener múltiples lecturas, en el plano interno y en el plano nacional, porque si el resultado en un sentido o en otro, por ejemplo, para Maximiliano Puyaro, no sería lo mismo una victoria que una derrota. Y no sería lo mismo una derrota por un par de puntos, si fuera una derrota, que si Escaglia se ubica en el tercer lugar, digamos. Entonces, cada una de esas provincias tiene su resultado per se. Luego hay que ver cómo, en el segundo aspecto, efectivamente, cómo da ese resultado como para que quede conformado de cara a la elección, al próximo Congreso, el 10 de diciembre. Recordemos que acá el gobierno se juega una situación de un deterioro que se fue dando efectivamente en paralelo o de la mano a su deterioro político, a sus expectativas electorales. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos que hace 6 meses atrás el gobierno se ufanaba de que esta elección iba a ser una instancia de arrasar nuevamente a lo largo y ancho del país, que otra vez iba a pintar el país de violeta, y hoy el presidente reconoce públicamente que se está frente a un empate técnico, con lo cual el escenario termina siendo la necesidad de efectivamente conservar la posibilidad de bloquear los vetos que el propio presidente promueva cuando el Congreso les vote decididamente en contra. Y ahí hay una situación que abrirá múltiples interrogantes para los 2 años que vienen, porque el gobierno ya está anunciando una serie de reformas importantes como la laboral, como la previsional, y habrá que ver ahí cómo se juega todo eso, pero plantearlo a hoy me parece más una circunstancia de ciencia ficción. Y el tercer elemento, que tal vez sea menos racional, porque no vamos a hablar de números concretos, sino que vamos a hablar de números, pero cómo se interpreten esos números, es si efectivamente el gobierno podrá imponer una idea de un relato, de un triunfo, o las oposiciones mostrar la idea de una derrota. Porque de acuerdo a cómo se ven las circunstancias, recordemos que todas las fuerzas políticas van a hacer un conteo general, tratando de instalar de alguna manera una idea. Pero eso va a ser más un terreno de disputa, de discusión, y que me parece que habrá que tener muy en cuenta, insisto en la idea, estos tres elementos, estas tres circunstancias, saber diferenciarlas y saber separarlas, porque si bien van a ser todas parte de un mismo hecho político, como son las elecciones del domingo, no significa que los resultados puedan ser leídos de manera simultánea, de la misma manera, en el mismo momento. Miguel, quiero volver a la herramienta de votación que debuta este domingo en la Sí, República Argentina. Habrá que estar muy atentos, ¿no? Al sistema de votación, obviamente la cuestión del voto nulo, la cuestión de cómo marcar la boleta. Digo, es una nueva herramienta que debuta, quizás la conocemos, es distinta porque está paisado, pero digo, habrá que también analizar, ¿no? No tiene espacio para el voto blanco, por ejemplo, no tenés que marcar nada para el voto blanco, si tenemos alguna claro. marca va a ser voto nulo. No sé si te equivocás, por ejemplo, podés pedir el cambio de boleta. Digo, es una herramienta en la cual habrá que prestar mucha atención y tendrá mucho trabajo el presidente de mesa, obviamente. Sí, recordemos, si alguien efectivamente se da cuenta que se ha equivocado, tiene que salir y pedirle al presidente de mesa que le habilite una
Una boleta nueva. Una boleta nueva. Recordemos que las leyes, no sé el caso de la boleta única a nivel nacional, pero en el caso de Santa Fe, la boleta única prescribe a la hora de la impresión, siempre se le da a los presidentes de mesa un 5% de más. Sí, o sea, sí. si un padrón de una mesa tiene 300 personas, bueno, se le habilitan unas 15, 20 boletas más para evitar justamente o para subsanar este tipo de inconvenientes. A mí me parece que, insisto, prefiero ser optimista, que no va a haber grandes circunstancias, hay grandes inconvenientes, hay diferencias efectivamente con el caso santafesino, hay diferencias con la boleta de Córdoba, pero en lo estructural se trata de marcar la opción positiva por alguien. Recordemos que los partidos han hecho foco en esta cuestión porque es una duda que está, uno se dice optimista porque es naturalmente optimista, porque me parece que la sociedad argentina, el electorado argentino tiene una maduración tal como para que efectivamente esto no sea un inconveniente, aunque haya gente que lo pueda sentir así. Y no casualmente, insisto, los partidos han hecho hincapié en en promocionar sus listas dentro del espectro del voto para que la persona, el votante, la votante pueda ubicar al partido o a la fuerza de su preferencia y marcar con una cruz como corresponde. Así que habrá que ver, seguramente habrá que prestarle mucha atención a eso porque probablemente sea uno de los temas que fluya el domingo y que sea comentario de noteros o de entrevistadores o de mobileros allí en las escuelas a la hora de emitir el sufragio de parte de los argentinos y las argentinas. No es por nada ni tiene nada que ver, pero recordar que cuando en Ciudad Autónoma de Buenos Aires debutó el voto electrónico, una tal Patricia Bullrich votó 11 veces. ¿Te acordás, Miguel? Así que veremos, 9, 10 de la mañana, Bueno, pero 8:30, cuáles son las primeras crónicas de la boleta única en algunos puntos de la República Argentina. bueno, pero Patricia Bullrich es una persona No, que no, es efectivamente no se particular, ya caracteriza por sabemos, su pero lucidez ante algunas cuestiones, ¿no? no, no es Ya particular, como se pero expresa, digo, los problemas que tienen algunas cuestiones, eso no le quita cierta lucidez política como para ocupar los lugares que ocupa, pero eso no significa que pueda trasladarse a la hora de enfrentarse a una pantalla, ¿no? Que hay que reconocerlo que a los que tenemos o tienen cierta edad eh, suele ser bastante paralizante en sí mismo, pero en este caso es un papel, eh, quedémonos con las bondades de que sea efectivamente el papel y que no sea una cuestión digital. Miguel, muchísimas gracias por estos minutos y disfrute lo que se le viene. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, les mando un abrazo. Será Hasta el lunes. Hasta hasta luego. la próxima semana. Pasaba el análisis político.